Así que la palabra es suya, Niklas. Muchísimas gracias a Yukiko. Me aprecia mucho ver mi biografía en español, ¿ok? Yo voy a continuar en inglés. Thank you very much. Dear participants, colleagues, I will now in my... Queridos participantes y colegas, en mi presentación yo les voy a dar una idea de la gobernanza espacial global y sobre todo lo que tiene que ver con la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, que es el organismo a nivel ONU que tiene que ver con estos asuntos espaciales. Antes de seguir con mi presentación, quisiera compartir con ustedes unas informaciones de primera mano sobre el estado del arte de las decisiones y acciones tomadas por nuestro comité este año. De hecho, ayer el comité sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y su subcomité concluyó las acciones tomadas mediante un procedimiento escrito. Hemos tenido un proceso muy largo y extraordinary situation we face with the pandemic that is haunting the world. And I'm so happy that the committee and its legal subcommittee yesterday, through the states members of the committee, managed to conclude successfully the last silence procedure. So by yesterday, we have a new bureau of the committee and its legal subcommittee. We have decisions and we have actions that are now being transmitted to the General Assembly and for further action by the fourth committee of the General Assembly in the coming weeks. We will have a clean slate to continue the work of the committee and its subsidiary bodies in 2021. I just wanted to tell you about those very last minute, I would say, decisions and actions that we are so happy that we could manage. Now over to my presentation. Next slide, please. Last year, 2019, was a very important year. You might know that at last year's session of... Saber que en la sesión pasada de COPUOS se emitieron los lineamientos para la sustentabilidad a largo plazo de actividades en el espacio exterior. Son 21 lineamientos incluidos en el informe COPUOS del año pasado y el comité en 2019 también avanzó en un proceso muy emocionante para formar una agenda Espacio 2030 y su plan de implementación. Además de eso, el comité avanzó en discusiones internas sobre la gobernanza y el método de trabajo de COPUOS de aquí en adelante y son procesos muy importantes de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Próxima diapositiva. Habiendo dicho eso, nuestro comité tiene una larga historia. Se fundó en 1958 como un comité ad hoc de la Asamblea General y en 1959 recibió su estatus permanente en la Asamblea como el comité que es hoy día. Y la resolución inicial se menciona en esta diapositiva de 1959 y desde ese año el comité ha estado trabajando hacia orden en el espacio y la operación internacional en actividades en el espacio exterior para estos fines. Como bien saben, and mainly through its legal subcommittee, has treaty-making powers.
It is this particular intergovernmental body that has formed the legal regime of outer space, comprising the 5 UN treaties on outer space, the 5 principles on outer space activities, resolutions, guidelines, and other instruments governing activities in outer space. This body started in 1958 with 18 states members, and today, 2020, we are 95. There are also permanent observer organizations, both international intergovernmental organizations like the European Space Agency and the Asia Pacific Space Cooperation Organization, and others. And also international non-governmental organizations in space activities. It operates with 2 subcommittees, the Scientific and Technical Subcommittee and Legal Subcommittee. Next slide, please. The COOPUS mandate is enshrined in the founding resolution of the permanent body of COOPUS from 1959. And what is Resolución 1472 de la Asamblea General de la ONU. Y 60 años después, lo que es interesante notar es que estos mandatos son bien generales. Lo que ven en pantalla son los mandatos fundamentales de nuestro comité y son estos. Tenemos una naturaleza muy general y por supuesto, por una parte, uno podría decir que el comité ha podido desarrollar su agenda y florecer gracias a la naturaleza general y flexible del lenguaje en nuestros mandatos, pero por otra parte podríamos decir que ya es hora de cambiar los mandatos porque las actividades espaciales del día de hoy no son las mismas que teníamos hace 60 años. Pero lo que sigue siendo verdad es que el comité ha podido trabajar durante 60 años en el desarrollo de tratados y acuerdos y también en instrumentos no vinculantes que rigen las actividades en el espacio exterior y toda decisión se toma por consenso. No tenemos ningún mecanismo de votación en nuestro organismo y por lo mismo, como vamos a ver más adelante en mi presentación, cuando llegamos a un consenso político, las cosas avanzan más rápidamente y cuando no hay consenso político nos quedamos un poco paralizados, por lo que esto depende y está en manos de los gobiernos de los Estados miembros. Próxima diapositiva, por favor. Vamos a echar un vistazo rápido en las agendas que tenemos en COOPUS y los subcomités que describí. Tenemos un panorama aquí, una foto rápida. Estos son los aspectos principales que representan la complejidad y de nuestra agenda que manejamos en los subcomités. Por una parte, tenemos aspectos en la agenda para el Comité Científico y Técnico y también el Subcomité Legal, que tratan sobre el papel de la tecnología espacial y las herramientas para el desarrollo sostenible. Y por otra parte, contamos con aspectos que tienen que ver con operaciones concretas, por ejemplo, la gestión del espacio, GNSS. Tenemos aspectos que tienen que ver con herramientas y otras actividades. Tenemos activos naturales como objetos cercanos a la Tierra, NEO, que también tiene que ver con la defensa planetaria y el tema de amenazas, asteroides, cometas y
otros fenómenos del espacio exterior que no vienen de los seres humanos. Y la amenaza más importante, el peligro más importante en la operación de la órbita son los desechos espaciales, que es un tema principal que tenemos en nuestra agenda y los dos subcomités. En el lado jurídico tenemos una agenda increíble, ancha, que tiene que ver con el Estado y la aplicación de los tratados y acuerdos en el espacio exterior. Desde hace algunos años hemos agregado algunos aspectos nuevos que son cada vez más importantes a nivel del debate global sobre el futuro de las actividades y las fronteras legales en el espacio, y contamos con aspectos que tienen que ver con la gestión de tráfico, STM, que no está definido todavía a nivel internacional. Tenemos un ítem sobre la exploración y explotación y utilización de recursos en el espacio, que es un ítem que de hecho es de gran impacto el día de hoy y también para el futuro. Y también vemos que hay una conexión entre la seguridad y la sustentabilidad de las actividades en el espacio exterior. Y en ese sentido, en 2013, un grupo de expertos gubernamentales sobre la in outer space activities presented its report to the General Assembly. And this report on TCBMs in outer space activities contained several recommendations that were more on the side of sustainability and safety of space operations than traditional arms control disarmament concerns. So safety, security, and sustainability of outer space activities, in particular in the form of TCBMs, is an item on the agenda of the committee and its subcommittees that has generated a very forthful, I would say, and good debate among states members of the committee on the connections and links between safety and security. We label this by the term, the broader perspective of space security. Next slide, please. If we look at the state member complement of the committee today, 95 states, it's interesting to note that through this slide, where I have clustered the states members according to their regional groups. So first, the African group, second, the Asia Pacific group, the Eastern European group, the Latin American Caribbean state group, and lastly, the Western European and other states group. It is interesting to note the diversity of the membership of the committee. We have the major spacefaring nations being members. We have countries with advanced space technology and science being members of the committee, but not necessarily being major spacefaring nations. And we have emerging space nations, and in particular, developing countries with aspirations of getting closer into using space as a tool for their benefit, but countries that really need assistance and help of other states. So immediately on this slide, you will see the diversity. And by that diversity, there are also, of course, complexities. Tenemos complejidades en el diálogo entre los Estados miembros a nivel de los comités, porque tenemos tanta diversidad. Sin embargo, habiendo sido secretario de este comité durante varios años,
yo afirmo que tenemos grandes beneficios gracias a la inclusión de tantos países diversos a nivel ONU, a nivel mundial, para discutir sobre las conexiones y hacer avances en sus áreas respectivas de actividades del espacio. Próxima diapositiva. Habiendo dicho eso sobre la complejidad y la diversidad de los Estados miembros y la diversidad de la agenda de los dos subcomités, ¿cómo es que tomamos decisiones? El comité durante varios años ha hecho uso de varios mecanismos en la forma de grupos de trabajo, grupos de expertos, que es como a nivel menos formal, y eso existe en la revisión Unispace 3+5. En la conferencia Unispace 3+5, en que se formaron equipos de acción y se hizo cargo de hacer recomendaciones para futuras decisiones para la comisión. Y el resultado de ese proceso, como se ha dicho, es la Comisión Internacional sobre la Navegación de Satélites a nivel internacional y el programa UN Spider, que tiene que ver con el manejo de desastres y respuesta a emergencias. El último ejemplo increíble de la capacidad flexible de los miembros de la comisión es el grupo experto sobre la salud en el espacio, que trabajó durante varios años en el desarrollo de su agenda y sus recomendaciones para el futuro. Y hace 2 años recibió el estado de grupo de trabajo formal, por lo que el grupo de trabajo formal sobre el espacio y la salud global demostró cómo convertirse de un grupo más informal hasta un grupo formal de trabajo. Y este grupo de trabajo está teniendo mucho éxito. Próxima diapositiva. UNOSA es nuestra oficina y sirve como nuestra secretaría, y tiene 3 formas de explicar el papel de esta oficina. Es un formador de capacidades, tiene un papel convocante y también es una puerta de entrada al sistema. La oficina tiene esas 3 funciones como secretaría del comité y los 2 subcomités, y es una entidad ONU que recibe su mandato de la Secretaría General y de COPUOS, obviamente, y de la Asamblea General de la ONU. Próxima diapositiva. UNOSA además desempeña responsabilidades del secretario general. If you read the treaties, the 5 treaties, and also some of the principles, in particular the nuclear power sources principles, you will see that there are certain obligations in those instruments where the Secretary General of the United Nations is vested with the obligation to disseminate information on space activities. UNOSA is delegated with this responsibility on behalf of the Secretary General of the United Nations. The prime function here of the office is to maintain the register of objects launched into outer space, but also to disseminate information, formal information, as a treaty obligation under Article 11 of the Outer Space Treaty.
just as a few examples. Next slide, please. Now I will turn into a specific matter, and that is the long-term sustainability of outer space activities. And first, just to go way back before the LTS, and this is the acronym of long-term sustainability, the LTS work started. Space debris, which is par excellence the most troublesome hazard and problem for the safety of space operations in orbit around the Earth, has been on the agenda of the committee for many years. The Scientific and Technical Subcommittee took a scientific approach to the dilemma of space debris by forming a scientific report. And then out of that report came the way in which the committee worked out the so-called space debris mitigation guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, and they were adopted in 2007. What is interesting to note in this work is that there was a close connection to the IADC, which is the coordination mechanism among major spacefaring nations in space debris mitigation. So that was the Scientific and Technical Subcommittee. The Legal Subcommittee afterwards also received space debris mitigation into its agenda, with, of course, obviously connection to what had already been decided by the Scientific and Technical Subcommittee. And in 2018, the 18, el subcomité legal agregó a su agenda la remediación sobre derechos del espacio. Y es un tema singular, único, porque como bien sabemos, los desechos espaciales y su remediación es un tema diferente a la mitigación, y la remediación tiene mucho más vínculo con la política y la seguridad, por lo que fue interesante que el subcomité jurídico tomó ese paso más allá y agregó remediación más allá de mitigación, lo que había hecho el comité científico y técnico. Próxima diapositiva. Con esto en mente, ahora conocemos la historia de los desechos espaciales como un ítem en la agenda del comité y los dos subcomités. Ahora vamos a ver cuáles son los lineamientos de sustentabilidad a largo plazo, lo que llamamos LTS. Y vamos a ver estos en COPUOS en 2019 en el documento A7420 en el anexo 2. Y como saben, el informe está disponible en los 6 idiomas oficiales de la ONU. La redacción de estos lineamientos duró 10 años y un grupo de trabajo temprano trabajó en estos desde el primer año. Los lineamientos hoy día gozan del consenso de los miembros estados, pero no es muy fácil interpretarlos. Al leer los lineamientos, vamos a ver que tienen una tendencia vaga, no contienen mucho detalle. Guidelines are very clear in the way that states need to observe their obligations under the treaties, under the legal regime of outer space, but also obligations meaning that they have to foresee their own interests in not creating more space debris and to really be responsible space actors. The safety of space operations is the core in those guidelines. Next slide, please. And if we look into the key areas of the guidelines, there is a particular strong emphasis on national regulatory frameworks, meaning the building up and development of national regulatory frameworks at the national level, obviously. Supervision of national space activities and the enhancement
of registration practice. When it comes to the safety of space operations, there are a few issues that are really troublesome. And that is, of course, any action, any activity in orbit that could challenge, harm, or provide a hazard to the operation of other space objects. So the guidelines are really focusing on providing the best order in how the safety of space operations in orbit around the Earth que están en órbita y cómo deberían llevarse a cabo. Hay un capítulo especial, específico para el clima espacial, el tiempo en el espacio, porque sabemos que es un peligro no solamente para la operación de activos que están en órbita, sino también para las estaciones terrenas, por lo que el tiempo espacial también es una preocupación para la sustentabilidad y la seguridad del espacio exterior y sus actividades. No hay ninguna dimensión específica de seguridad, pero si recuerdan lo que yo les comenté antes, siempre existe una necesidad de entender la conexión entre seguridad y sustentabilidad en las actividades en el espacio exterior como parte de una perspectiva más amplia de seguridad en el espacio. En resumen, estas directrices son un instrumento de política, contienen información sobre lo que los Estados miembros deben de hacer y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales deben hacer, pero no son muy fáciles de implementar. Y es por eso que hoy día hay un movimiento, sobre todo en el subcomité científico y técnico, para avanzar más allá y dar directrices más concretas sobre implementación de estos principios consagrados en las directrices. Próxima diapositiva. Si pensamos en la gobernanza y las acciones de gobernanza, tenemos que entender en dónde estamos ahora y a dónde vamos para el futuro. Y yo creo que, bueno, es algo básico la información que tengo acá, pero en ciencia y tecnología tenemos que pensar en cómo las actividades en el espacio han desarrollado, han avanzado, han evolucionado y cómo el avance tecnológico ha cambiado, por así decirlo, el juego en el espacio desde el principio de la era espacial. En cuanto a la economía, ¿en qué consiste la economía espacial y en dónde está hoy día en comparación con hace una década? Las inversiones a nivel nacional en las actividades espaciales son enormes en muchos países, sobre todo en los países principales, y la economía espacial en total, obviamente, se podría construir y servir como base para más desarrollo a nivel nacional. Y, por supuesto, el último pilar, tenemos aspectos legales y de política en que tenemos que decidir lo que los países necesitan en cuanto a los marcos regulatorios nacionales para poder implementar y aplicar sus obligaciones y también cumplir sus derechos bajo el régimen del espacio exterior. Por lo que esos tres pilares subyacen las directrices generales proyectadas para el futuro y como hemos visto la gobernanza hasta hoy día en el comité. Próxima diapositiva. Si vemos las fases de gobernanza, es interesante ver que ellos tienen un marco ya de 20 años, los 5 tratados que se desarrollaron entre 1960 y 1980, y luego la Asamblea General en el 63 da una recomendación sobre principios legales del espacio ultraterrestre, y es la base del
Tratado del Espacio Ultraterrestre que fue adoptado en el 77. Por lo tanto, son 20 años de elaboración de tratados. Y en la siguiente fase, desde el 1980 al 2000, entonces la Comisión empieza a ver los principios que son muy amplios en lo que es sensibilidad remota, las fuentes de potencia nuclear y los beneficios de la cooperación internacional en este periodo de 20 años. Ellos han tenido entonces un carácter de principios y no son instrumentos vinculantes legalmente. La siguiente fase, desde el año 2000 a 2020, contiene un set de resoluciones y directrices, como ya hemos visto. Nosotros tenemos, por ejemplo, registration practice, the resolution on national space legislation, and obviously the latest in 2019, the LTS guidelines themselves. So in this period from 2000 to 2020, the committee and its two subcommittees looked more into how to stimulate implementation of already enshrined obligations and rights under the treaties. It's interesting also to note here, and you can see that immediately, that it is in a way away from treaty making legally binding instruments to principles, to resolution and guidelines. And then we will see now from 2020 and beyond what will be the way for regulatory work of this intergovernmental body at the global level. And this we don't know yet, of course. Next slide, please. When we look into governance of outer space activities in the del future, espacio ultraterrestre en el futuro y cómo nosotros queremos que estos formen las bases legales del espacio ultraterrestre hacia instrumentos vinculantes, no vinculantes, instrumentos que son tomados desde un enfoque de abajo hacia arriba y todos los que cruzan también el enfoque de arriba hacia abajo, es importante ver otras áreas de regímenes de gobernanza en comparación, por supuesto, con esto, donde nosotros podemos inferir lecciones y podemos también sacar información que puede ser beneficiosa para poder delinear la gobernanza en las actividades espaciales. Y acá yo he puesto, digamos, las más aparentes o las más evidentes, por decirlo así, pero tenemos regímenes de gobernanza como ejemplos en lo que es el aire, transporte marítimo, lo que son el manejo de lo que puede hacer tanto desde la OASI a la UNCLOS, luego tenemos sector de minería también, donde tenemos luego la Convención del Derecho del Mar y donde tenemos también recursos de minería hacia el futuro del espacio ultraterrestre y luego vemos también algunos datos respecto a cómo manejarse en áreas que están fuera de lo que son las jurisdicciones nacionales. También puse acá todo el aspecto cibernético como un ejemplo de un tema que muestra la fragmentación que existe en el sistema internacional, pero ciber es un área que debe considerarse porque realmente es profundamente relevante para las actividades del espacio ultraterrestre. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Como proyección de la gobernanza, si nosotros vemos la promoción de las operaciones en cuanto a seguridad del espacio, recuerden que yo hablé de la sostenibilidad a largo plazo y se necesita en este sentido cada vez más, de acuerdo a mi punto de vista, hacer un seguimiento de este proceso, porque nosotros tenemos que, por supuesto, incrementar la consolidación de capacidades y la sensibilización a través de la naturaleza de las políticas para poder ser implementadas en forma mucho más clara y sencilla, para poder crear entonces un marco
que pueda incrementar el diálogo entre los gobiernos y el sector también de los actores privados. También el sector privado está convirtiéndose en un elemento cada vez más importante en la formación de todos los estados, en cuanto a sus actividades espaciales y de acuerdo a las directrices de la sostenibilidad a largo plazo, podemos ver que hay una necesidad de profundizar en formas de estimular el diálogo con los actores del sector privado y los gobiernos. Probablemente también existe la necesidad de hacer un sistema de reporte organizado respecto a la implementación de las directrices de sostenibilidad a largo plazo. Estas directrices no son instrumentos vinculantes, nosotros ya lo sabemos, por lo tanto no hay una forma legal de poder imponer esta obligación de implementación de estas directrices, pero los estados se han comprometido de forma voluntaria en la implementación de estas directrices y reportar en ese sentido también respecto a ella. Por lo tanto, es importante que tengamos una estructura organizada respecto al sistema de informes a través de la comisión, en particular en los temas técnicos y al comité técnico científico. Y la siguiente etapa, entonces, es desarrollar un mecanismo a nivel global dentro de la comisión de información estructurada respecto a lo que son los objetos espaciales y eventos para poder hacer un intercambio de esta información en cuanto a la aplicación, implementación de las directrices en una forma de poder fomentar un enfoque estructurado a nivel de los estados para que puedan compartir información, puedan diseminar la información y puedan también sostener un diálogo respecto a cómo ellos están manejando estos activos en términos de lo que es las operaciones de seguridad espacial. Mi colega Michael Newman, en una charla posterior en este webinar, va a abordar justamente este tema del uso pacífico de objetos espaciales y que es algo que está llegando y cada vez está más presente. Ahora, si nosotros logramos esto y ponemos en movimiento todos estos mecanismos dentro de un significado global a nivel de cupos, nosotros tenemos justamente todo el entramado de lo que es el enfoque del espacio ultraterrestre. Nosotros no sabemos cómo se va a ver la gestión del tráfico espacial a nivel gubernamental en el futuro, pero sí sabemos que si nosotros hacemos gestión de tráfico espacial y ponemos en movimiento estos mecanismos en una forma estructurada, vamos a ver entonces elementos y bloques de construcción que van a crear elementos naturales para lo que es la gestión de tráfico espacial futura. Mi última diapositiva, la siguiente diapositiva acá, es para decir que estamos en una situación hoy día, estamos en un tiempo donde tenemos ciertas complejidades, estamos hoy día viendo las actividades espaciales y hoy día estamos cada vez mirando estas actividades que no solamente involucran, digamos, los cuerpos celestiales y la luna, sino que estamos viendo estas actividades espaciales donde tenemos que proteger al planeta Tierra. Por lo tanto, es un tema muy complejo, es una paleta completa y muy compleja de actividades. Y yo diría, desde mi perspectiva, que nosotros necesitamos analizar estas distintas áreas desde una perspectiva única y probablemente no tener un régimen de gobernanza de una sola vez para poder capturar todo y manejar todas estas actividades de una sola vez. Por lo tanto, lo primero, que es el ambiente planetario, por supuesto, tiene que ver con el manejo de cuerpos celestiales, la exploración, la innovación, la utilización y por supuesto diría yo desde la perspectiva de gobernanza en términos de la presencia, el aspecto geopolítico que involucra todo esto y obviamente la utilización futura de los recursos espaciales y poder, digamos, hacer fructificar estas actividades, pero también la protección futura
de la protección cultural, digamos, del patrimonio cultural también. Y con todo esto necesitamos estar conscientes de lo que es la permanencia de políticas en el largo plazo, con lo que es el Comité de Investigación Planetaria, para poder ver en forma internacional estas directrices en lo que es la protección planetaria, que significa evitar el daño con contaminación biológica, por ejemplo, de todos los cuerpos celestiales, los cuerpos planetarios, porque realmente son elementos relevantes para la búsqueda de vida. Y por supuesto, hay que proteger la Tierra de lo que es el retorno de muestra desde el espacio ultraterrestre. El artículo 9 del tratado es justamente el que prima y que establece todos los principios como instrumentos vinculantes desde el punto de vista legal. La siguiente área es el ambiente espacial, por supuesto, lo que es el ambiente cercano. Y acá podríamos decir que las directrices LTS y en particular lo que es en las operaciones de seguridad espacial es algo que nosotros ya tenemos que conocer, porque hemos empezado un proceso de poder construir la gobernanza en esta área. Y por supuesto, respecto al ambiente de nuestro planeta Tierra, como ya mencioné, hay diferentes riesgos, diferentes acciones y diferentes funciones y principios que están relacionados con la forma que protegemos nuestro ambiente, nuestro planeta. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible acá y la actividad espacial, que no solamente son actividades de los países, sino que también desde el espacio ultraterrestre en sí, donde ya podríamos ver el tema de protección, digamos, de los planetas, pero también nosotros tenemos un elemento que cada vez se ha convertido en el elemento más importante en la discusión internacional, que tiene que ver la protección de los cielos tranquilos y oscuros. Entonces tenemos las megaconstelaciones alrededor de la Tierra y vamos a estar viendo cada vez conflictos crecientes en la necesidad de servicio de estas megaconstelaciones, miles de satélites en interés, digamos, de la comunidad astronómica, para poder finalmente tener cielos oscuros y quietos, tranquilos y hermosos, y así ser capaces de poder ver a los distintos planetas y tierras que habitan el universo. Esto es un tema creciente que está cada vez más consolidándose, cada vez más a nivel internacional. La semana pasada hubo un webinar que fue organizado por la Oficina de Asuntos Espaciales Ultraterrestres, que es la unión internacional que está buscando justamente este objetivo, resolver este dilema de cielos oscuros y tranquilos. Y se está creando entonces un conjunto de propuestas y recomendaciones en este sentido para lo que es, digamos, la visión de este comité y profundizar en este dilema, porque sin lugar a dudas hay un conflicto. Mientras más satélites nosotros ponemos en órbita, en interés, digamos, de la observación astronómica sin interrupción, más complejo se torna el tema. Pero nosotros ahora vamos a ver que cada vez más en el futuro va a haber, yo no diría un conflicto, pero sí diría diferencias interesantes en términos de la gobernanza, los intereses científicos y económicos, y es importante entonces tener en mente de que los regímenes de gobernanza se están formando sin lugar a duda, y la actividad espacial está formando las bases, y obviamente con la complejidad de toda la agenda espacial que existe hoy día y los distintos actores, nosotros tenemos que ver cómo esas acciones van a poder incorporarse y ser fomentadas en el interés de todos los actores espaciales. Antes de terminar, quisiera mencionar que tengo un par de diapositivas más en mi presentación con relación a lo que es UN Space Plus 50 y un Space más 50 que está celebrando ahora, pero no voy a seguir con esta diapositiva, sino que voy a dejar estas diapositivas a la disposición de ustedes para que encuentren información respecto a cómo este UN Space Plus 50 se formó y tiene un proceso que está
digamos, en funcionamiento en este minuto, pero quiero compartir, digamos, la proyección con ustedes hacia el futuro con este último comentario. Muchísimas gracias.